Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues nada, pues encantado de estar aquí contigo. A ver qué les traemos aquí a nuestros espectadores que seguro que están ahí mordiéndose las uñas ahí, a ver qué traemos hoy. Sí, bueno, pues esta vez sería Jadesillo o Adesillo. Nos tienes que explicar cómo se pronuncia tu nombre. Adesillo, pues nada, un grupo que todo el mundo lo conoce, Jane, y este grupo, concretamente el tema que nos trae, ¿vale? Es decir, porque él patrocina esta reacción, se llama Tenga Guken. Y dice que es la canción que ha convertido a Hagan en una de las grandes bandas, ¿no? Dice, normalmente es lo primero que la gente ve, ¿no? Con esta, dice, nos presentaron su nueva alineación tras los casi 2 años de hiato. Bueno, pues hay que estar atento a esta. Bueno, vamos a recordar ante todo la alineación, ¿no? Porque ahora está como vocalista Nagi. Guitarra Sakura, bajista Sayaka y batería Yuna. Eh, Buena pronunciación. pues sí, poco a poco tendremos que ir mejorando, ¿no? La pronunciación alguna vez, ¿no crees, David? Lo mismo me estoy aventurando, pero bueno, hemos hecho ahí un poquito de labor de investigación y creemos que se pronuncia así, más o menos, por lo menos, Ya más nos bien que dirán. mal. Sí, sí. Por lo menos ahora decimos Yuna y no decimos Juna, ¿no? Es decir, Efectivamente. digo yo que algo habremos Al final mejorado. algo aprenderemos. Sí, desde luego. Bueno, tanto una alineación como otra de Hagane a mí me encantan. Así que, bueno, todas tienen sus cosas buenas y sus cosas, no voy a decir que malas, porque es que las dos alineaciones me gustaron mucho. Hemos, creo que, Sí. reaccionado a las dos formaciones y siempre nos ha gustado. Hagane es un grupo que siempre es bienvenido en el canal. Así que bueno, no sé qué, como dice que esta canción fue como un boom, hombre, supongo que si llevaban tanto tiempo sin aparecer, el Claro, resultado después de de dos esta años, canción, claro, pues la gente estaría ahí mirando con lupa. a vida de Hagane. Bueno, pues vamos allá, no os hago esperar más. Si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Hagane. Vaya comienzo, ¿no? Es decir, esto es speed metal, power metal, es decir, es que muchas veces la línea entre el speed metal y el power metal es tan fina que no sé Sí. cómo aventurarme a decir uno u otro. Pero bueno, es muchísima rapidez de ejecución. eh, Yuna está En su en línea, su es que es línea. inconfundible. Solamente por verla moverse ya sabes que Sí, es ella. efectivamente. Pero que sí, me acordaba de que Nagi tiene una voz muy especial porque tiene esos armónicos que siempre que la escucho me recuerda y que es como si naturalmente
a la voz le hubieran aplicado un pedal de efectos, pero es que es su voz natural, entonces esos armónicos enriquecen su voz y me gusta muchísimo. Y bueno, es que este grupo, las cuatro son músicos Son excelentes. excepcionales, sí. Además que Sakura ahí con esa guitarra, telita, ¿eh? No veas cómo le mete caña también. De esas guitarras que tienen un golpe de oro en espejo, yo eso no, personalmente no lo compraría porque yo no soy de estarle dando con el trapito ahí para que... Si la Para que no tuviera se yo, vean las huellas. si la tuviera yo estaría llena de huellas de dedos, seguramente. Eso me pasa a mí con los móviles. Por eso no me compro de cristal. En fin, pero no, sí, después se ve claramente la uniformidad, ¿no? Es decir, van con esas casacas azules y blancas. Recuerdo con un concierto que iba la gente hasta con las banderas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. sí. Me gusta, a mí en cierta manera me gusta la uniformidad en los grupos, ¿sabes? Le da como una identidad, eh, Claro, cada uno a su estilo. cosa, cosa que en Occidente no se estila. No, Cada porque uno va vestido con la camiseta que a él le sale a él o ella, le sale de las narices. también, si no me equivoco, en Japón tienen más sentimiento de grupo y de colectivo, de pertenencia a un grupo, que nosotros, que somos más individualistas por estos lares. Así que bueno, em, ¿comentamos o seguimos? Sí, sí, dale, dale. Vamos. Venga, le doy un poquito para atrás. 君となら俺の魂の扉を今解き放て満月に舞い降りる炎を切り裂いて大切なものを全て守るためにこぼれ落ちた涙さえ二方に消えぬ春から時へいた行こうの路地を開ける勝利の先は神の間¿Me lo ha parecido a mí o tienes dos guitarras? Cuando ha cambiado de plano era otra guitarra distinta, otra Flying V. Es que creo que me ha parecido que una tenía el golpeador en espejo y otra un golpeador blanco nacarado, pero no sé, lo mismo se me está yendo la pinza. No sé, a mí me ha parecido, además que eso que ha hecho de cambiar, me ha dejado ahí. Claro, ¿Qué ha pasado aquí? sí, yo creo que, claro, lo ideal serían dos guitarristas en este tipo de cosas, pero claro, ella ha cambiado de Además, terreno ella sola. además es que lo estaba pensando, digo, para ser cuatro nada más, tener una guitarra, no veas cómo mete esta chica. Sí, bueno, quiero decir que la técnica de como guitarrista de ella es muy limpia y quiero matizar lo de guitarrista limpio. Guitarrista limpio quiere decir que cada nota que toca se escucha, que no está emborronado por tal de ser un muy rápida, ¿vale? Es lo que Ya. quiero decir. No, no tiene nada que ver con la distorsión o que toque en sonido limpio, sino que un guitarrista limpio es que realmente tiene una técnica tan brillante, tan pulida, que todo lo que toca se escucha. Y bueno, en el caso de Sakura es increíble, es muy a destacar, realmente. Em, y aquí que tenemos el fotograma
de Nagui tiene mucha potencia y me encanta que cante con la voz natural. Es una voz muy especial, la verdad, no me canso de decirlo con esos armónicos. Es que Sí. rellena mucho el sonido, al igual que siempre digo que los bajos me gustan que tenga ese sonido con cuerpo y Que que se te meta ahí en la cabeza. eso es, que te retumbe el pecho, ¿sabes? Es decir, es lo que me gusta a mí de los bajos. Bueno, son preferencias, pero creo que para mí es importante, ¿no? Y me estaba fijando también en las caras, David. ¿No te parece que en el caso de Nagui, es que, fíjate, interpreta, ¿eh? Totalmente lo que está Sí, sí. cantando? Además que con las imágenes que tendríamos que saber de qué va la letra, pero con el demonio que sale por ahí, con la katana, vamos, el demonio. Digo el demonio por la máscara, pero claro, no tenemos ese contexto, pero está interpretando. O sea, de hecho, ahí tienes la cara ahí toda seria y como si tuviera una espada para enfrentarse a él, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Por decir algo, ¿no? Esta es una de las bandas que me encantaría de verlas en directo. A ver si hay la oportunidad de verlas en España. No sabemos cómo está el calendario de conciertos. Pero lo que sí es algo evidente que las bandas japonesas cada vez salen más de gira internacional y eso es bueno para su música. Así que nada, esperamos que por favor vengan por aquí. Continuamos. Le doy un poquito para atrás y continuamos. Vale, aquí han cambiado el tono, ¿vale? Es decir, en la tonalidad. Fíjate cómo está cantando y de pronto se ve un salto de agudos, ¿vale? En la que toda Sí, la sí, banda me he sube fijado, me he fijado. medio tono, un tono, ¿vale? Esto ya es como la traca final, ¿vale? Ahora es cuando ya llega la recta Ya, final y van a ya dar se todo, enfrenta ahí al demonio, porque va ahí con la katana, ya la ha sacado claro, y van a chungo, ¿no? dar Lo el, tiene complicado, el todo por el todo, ¿vale? Muy bien, venga. Para que lo notéis, le doy hacia atrás y lo vemos. 満開に咲き誇れ覚悟を決めたかどんなに赤く染まっても守り抜くからこぼれ落ちた涙さえ二方に消える春から時へいた行こうのろしを開け勝利の先は神のまに Buen final, buen final. Sí, sí. Pues un vídeo oficial. Realmente, si volvió el grupo y presenta este tema, lógicamente el hype de la gente al volver Sí, a sí, encontrarse con la banda es importante. se volvió, se subió por las nubes. Ha estado, vamos, increíble.
Claro, Y Yuna es que me flipa. Es que el movimiento ese que hace con la cabeza es que es inconfundible. Yuna, que es una batería prodigio desde niña y claro, teniendo en cuenta de que Yuna se suma a la formación de Hagane, y eso solamente los fans de Yuna, pues Claro, se van. claro, engordan lo que es el número de seguidores de Hagane exponencialmente, ¿no? Algo parecido con lo también con el tema de Fami en los bytes o el tema de em, la nueva bajista de Isofeden, ¿cómo se llamaba? Cami, Creo que sí. que también tiene una legión de seguidores y a ver, que los grupos de esos grupos de por sí ya tienen mucho seguimiento, ¿no? Pero me refiero a que, claro, si incorporas a Claro, alguien pero que ya tiene fama, que tiene 700.000 seguidores, pues esos 700.000 se unen a los que ya tenía la banda. Así que, eso es, eso es, eso es. Estoy ya buscando aquí Mina, Jolina, y he dicho yo Cami, anda que estoy fatal. Pero bueno, es perdóname, que, Mina, es que hay Mina, tantos nombres. Mina que se unió en diciembre del año pasado. Pues Mina también que tiene muchos seguidores. Entonces, claro, la banda cada vez pues tiene más influencia, ¿no? Y en este caso, pues Yuna, pues lógicamente hay muchos fans de Yuna desde antes de entrar en Hagane. Bueno, pues magnífico como siempre, Hagane, siempre es un placer verlos, Sí, sí. técnicamente impresionante. Está aquí mi perro. No sé si se le oye, ¿eh? ¿A mí le gusta Hagane? Sí, sí, le gusta Hagane, ¿eh? Así que, como nos gusta a nosotros, ¿eh? Le gusta al dueño, pues a él también. Eso No es. le queda otra, así que. Pues, yo tengo ahí detrás del acuario. La calavera es de uno que me dijo que no le gustaba Hagane. Así que ya sabéis, ¿no? Eh, bueno, Pues, cualquiera te lleva la contraria. cualquiera. Sí. En fin, nada, que nos ha gustado mucho. Es un grupo que merece mucho la pena. Es increíble el talento que hay en Japón. Y, y decían en los comentarios, dice, ya a estas alturas ya, como diciendo, no deberíais de sorprenderos tanto. Es que yo me sigo sorprendiendo con el talento incluso de bandas que hemos reaccionado muchas veces. Yo, Es que siempre nos sorprende, ¿no? en la reacción anterior que hemos grabado era con Band-Maid y yo me sigo sorprendiendo con el talento de las chicas, o yo qué sé, o con Hagane mismo, con el que sea, ¿vale? Es decir, Da igual, siempre hay cosas es nuevas que que descubrir. todas las bandas que hemos traído, además que ese comentario le he contestado, digo, pues, nos vamos a sorprender siempre. De los Vice, que es la que más llevamos, que llevaremos, no sé, 20 canciones. Por ahí. Y 20 o más, no sé las que llevaremos. Pero cada canción que reaccionamos nos sorprenden con algo. Claro, siempre hay algo que analizar, incluso la misma canción de un concierto a otro varía. No siempre se toca igual, es decir, siempre, incluso hay veces que los propios guitarristas, no siempre la memoria va bien y tienen que improvisar, y porque hay una parte que no se acuerdan. Los propios fans del canal nos han dicho, por ejemplo, en los bytes, que a mí a veces no se ha acordado de una letra y ha cantado dos veces el estribillo, y cosas así, que tienen sus detallitos, ¿no? Tienen su encanto, pues lo mismo, lo mismo. Bien, bueno, pues amigos, que empezamos a divagar y esto puede durar hasta el infinito y más allá. Nos liamos aquí a rajar Sí, y se, sí. se corta hasta el programa. Y de hecho, aquí hasta el programa nos está avisando que ya nos estamos demorando mucho. Que vayamos cortando que... Efectivamente. Y dice que estáis ya muy, muy pesados. Amigos, nos ha encantado como siempre que gane.
Muchas gracias, Adesillo, por la recomendación, por patrocinar esta canción, esta reacción. Y bueno, ya sabéis, hay dos fórmulas, dos maneras básicamente de poder apoyarnos en esta aventura. Una es haceros miembros del canal. Hay dos niveles. En el nivel uno podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis reacciones exclusivas, ¿vale? Hoy estamos grabando esto día 12 de marzo y ya hemos publicado 8 para los miembros de nivel 2 y las que quedan. Después, el Patreon, que es si como Adesillo quieres tener reacciones personalizadas, hay 3 niveles, bronce, plata y oro, para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Los enlaces para hacer tanto uno como otro están abajo en la información de la canción de esta reacción. Por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda muchísimo. Gracias de corazón y nos vemos en los comentarios. Adiós.